7 de la mañana con 36 minutos, 7 con 36 minutos. En Punto Noticias, primera emisión, tenemos el gusto de saludar con el doctor Carlos Poveda, jurista. ¿Cómo está, doctor? Buenos días. Bienvenido. Le saludamos a Alexis Moncayo, quien le habla a Licenia Espinel. Finalmente se hizo este llamado a juicio a los procesados por el incendio de la Contraloría. Varios de los defensores han asegurado que esta es una decisión más política que jurídica. Doctor Poveda, ¿cómo está? Buenos días, bienvenido. ¿Usted coincide con ese criterio? Buenos días, Licenia y Alexis. Qué gusto Bienvenido, a través de esta vía. Igualmente a quienes nos miran y nos escuchan. Sí, exactamente. Hace una semana se instaló la audiencia preparatoria y evaluatoria de juicio. Y realmente cuando se tiene una agenda y una ruta política, pocos son los argumentos jurídicos, constitucionales y técnico-legales que puedan caber en una discusión en donde evidentemente no hay objetividad de parte de la Fiscalía y no hay criterios tampoco de imparcialidad. Solamente por ponerle un ejemplo, en la primera fase siempre se subsanan determinadas falencias que pueden afectar la validez del juicio. Y había el caso de dos personas que realmente no contaban con una defensa autorizada. Lamento mucho, inclusive, el quehacer de la Defensoría Pública, que lamentablemente se ha convertido, al menos en este caso, en un apéndice de una agenda política. Se había solicitado que no se instale la audiencia mientras estos dos procesados acepten la defensa pública, porque la Constitución nos establece de que primero debe ser una defensa privada y en ausencia una defensa pública. Se suspendió la audiencia por más o menos un par de horas hasta que los procesados aparezcan, no aparecieron, y la jueza impuso que la defensa pública tenía que ir a defenderles. Y lamentablemente son minutos, es decir, ¿cómo una defensa pública puede aseverar que hace una defensa material cuando contaba con menos de 5 minutos? Pero sabíamos que de forma atropellada y había una prolijidad inusitada. Tenía que darse la audiencia y tenía que convocarse a juicio. Eso no nos queda ningún tipo de duda, inclusive por la agilidad. Usted puede imaginarse 27 procesados. Solamente en la primera y segunda fase se llevó más o menos 48 horas. La contestación de la defensa de aproximadamente 27 procesados se hizo casi en un día y medio. Y la jueza en pocos minutos fue lo que llamó a juicio, repitiendo y leyendo lo mismo que había dicho el señor fiscal, solamente por enumerarle una de las falencias, ¿no? En donde queda claro de que hay una agenda y una ruta política que debían ser llamados a juicio precisamente en 72 horas sin ningún tipo de posibilidad de defensa material, y eso evidentemente pasó. Yo coincido precisamente con los criterios que usted había anticipado. Doctor, ¿cómo está? Muy buenos días. Usted manifiesta que se trata de una agenda política, que no hay objetividad ni criterios de imparcialidad de parte de la Fiscalía. Yo quisiera que usted, a más de esto, nos diga si es que considera, como lo piensa el gobierno y como lo piensa la policía y las Fuerzas Armadas, que la publicación del informe de la Comisión para la Verdad y la Justicia, presentado días atrás, fue un acto político, dicen ellos, que lo hacen en medio de la contienda electoral, de cara a la segunda vuelta. Si este llamado a juicio también no coincide con eso, si no es también un acto político como para volver nuevamente y retomar ese discurso de odio, de señalar como terroristas, como vándalos, etcétera, etcétera, a todos los manifestantes que estuvieron en octubre. Alexis, los informes de Comisión de la Verdad no tienen el carácter jurisdiccional, eso hay que clarificar. No es que tengan una vinculación con aspectos jurisdiccionales, eso hay que establecerlo. En segundo lugar, no es que la Defensoría del Pueblo como tal y el Defensor del Pueblo ha presentado el informe, es 3 comisionados que, de lo que tengo entendido, ni siquiera tienen una situación de alineación política hacia determinado grupo partidista. Al contrario, han sido muy críticos. Yo escuchaba precisamente una entrevista de Juan Carlos Solines que decía que al inicio él estaba en contra de las protestas de octubre y que luego de entrevistarse con más de 600 personas, él terminó percatándose que la realidad era otra, fuera de lo que habían dicho finalmente los medios de comunicación social, que sí tienen una alineación y un activismo político evidente, y que en definitiva él creía necesario que había que decir la verdad para pacificar a la sociedad ecuatoriana. Y detrás también de estos 3 personajes que son independientes, inclusive el doctor Zavala, él formó parte del Consejo de Transición, que precisamente lo nombraron en la época de Trujillo, y la doctora Martínez, que tiene un activismo muy contrario a una línea política que intentan favorecer a través de este discurso. Es decir, no creo que se haya prestado para beneficiar. Inclusive cuando uno lee el informe de la Comisión de la Verdad, Alicia, hay una conclusión muy enfática que tal vez no se han percatado. La comisión dice que inclusive debe analizarse
los hechos del gobierno del 2008 al 2017, de posibles violaciones de derechos humanos. Eso es lo que no han leído. Es decir, no es que tengan una agenda sesgada a favor de un determinado candidato, al contrario, son muy críticos. E inclusive recibieron a las cámaras de comercio, recibieron a miembros de la policía. Es decir, el informe, de lo que yo puedo leer, se trató en una situación muy equilibrada para que precisamente no se ataque de sesgo. Entonces, este Tribunal de Comisión de la Verdad inclusive remite de que deben investigarse como delitos comunes los abusos de los protestantes. Eso es lo que no quieren percatarse o no leyeron bien. Por lo tanto, yo creo que es un informe bastante objetivo, bastante importante, que nos permite dilucidar. Inclusive yo creo que falta ahí, por ejemplo, lo que habíamos interpuesto también la denuncia el 12 de octubre del año 2020, representándola con ahí. Nosotros creemos que hay más víctimas, no solamente son 300 aproximadamente, dice el informe de la Defensoría del Pueblo. Nosotros creemos que pasan los 1000, más de 1000 víctimas. Y que efectivamente coincidimos que fue un ataque sistemático y generalizado. Porque muchos de los juristas que ahora aparecen dicen que tiene que ser las dos categorías, sistemático y generalizado. El Estatuto de Roma y el artículo 89 del Código dice, no es conjuntivo, puede ser disyuntivo. Y si no hay lo uno, hay lo otro. Y en la realidad de los hechos que manifiesta el informe de la Comisión de la Verdad, evidentemente justifica las dos calidades. Las dos calidades. Por lo tanto, yo no creo que sea un tipo de agenda político-electoral. Lo que uno va viendo ya en el desarrollo del asunto, yo lo digo de fuente cierta porque estuve dentro de la audiencia en la primera fase, fue una agenda política. O sea, sabíamos que la jueza tenía que llamar a juicio. O sea, eso no nos quepa la menor duda. Por la prolijidad, por la obstrucción de una defensa constitucional y porque esa era la hoja de ruta. Con todo el respeto que se merece. La actuación del fiscal desastrosa. Fue a leer. 1 día y medio fue a leer los mismos elementos de convicción. Lo que no dicen es que, y un asunto muy importante, que las personas procesadas del 12 de octubre del año 2019, que están procesadas por el tema de la Contraloría, fueron apresadas a las 11:55 del sábado 12 de octubre del año 2019. Y la quema de la Contraloría empieza a eso de las 14 horas del mismo día. ¿Quién incendió la Contraloría? Si ya estaban ya aprendidos. Y no lo decimos nosotros, los elementos de convicción con las declaraciones de policías y de guardias de la Contraloría manifiestan eso. Pero además usted está hablando del incendio ocurrido el 12 de octubre, que vendría a ser que el cuarto incendio, porque la Contraloría se incendia por primera vez muchos días antes. Exactamente, pero de esos hechos que yo le puedo mostrar, que he leído el expediente fiscal, no lo estoy diciendo de memoria. Precisamente empieza a las 14:10. Inclusive los guardias le reclaman a los policías que por qué les dejan abandonados. Y los policías se fueron a la asamblea. Hay un testimonio bastante desgarrador de una persona que dice, me hicieron cargar los fuegos pirotécnicos y las camaretas. Me hicieron cargar. Entonces, para que usted pueda percatarse, y además hay otro elemento, que había personal de la Policía Nacional de Civil, lo que siempre hemos dicho, infiltrados de inteligencia y contrainteligencia, y que hasta ahora, ya va a ser 1 año y medio, la Corte Constitucional no dispone, por lo menos, que se desclasifique ese tipo de información. Ahora, doctor Poveda, con todos estos antecedentes que usted menciona, ¿cómo entender que la jueza haya convocado, haya llamado a juicio? O sea, con todos estos elementos que usted asegura se presentaron durante el proceso, ¿cómo se llama a juicio? ¿Y cómo va a hacer la Fiscalía ahora para demostrar que hubo sabotaje, paralización de servicio público, destrucción de registros y en un concurso ideal de delitos, que es por lo que se les está juzgando? Mire qué grave que es. ¿Sabe cuántos años podrían ir privados de libertad si no tenemos una justicia independiente? 20 años, dice. Porque es un concurso ideal de infracciones. 3 delitos. Sabotaje, como usted ha dicho, paralización del servicio público y destrucción de documentos públicos. El sabotaje nunca se demostró porque evidentemente los procesados fueron aprendidos antes de la destrucción. Paralización del servicio público. Ese día los empleados y funcionarios de la Contraloría no trabajaron. Precisamente por los asuntos graves, es un sábado. Pero no trabajaron. La destrucción de documentos públicos jamás justificaron qué documentos públicos, a qué se refería. Glosas, predeterminación de responsabilidades. ¿Cuáles son los documentos? No hay elementos de convicción. Pero claro, uno no entiende cuando evidentemente tenemos un enfoque jurídico. No alcanza usted a entender la actuación de la Fiscalía, que debería haber actuado con objetividad, y la actuación de la jueza. Pero cuando uno se
invoca ya un tema político, partidista, electoral, va entendiendo la dinámica. Así que no responden a criterios jurídicos, porque precisamente la jueza debía haber observado, solamente en el ejemplo que le puse, la defensa técnica de una defensoría pública, que digo, es lamentable, ¿no? Ojalá el defensor público tome muy en cuenta las actuaciones de los defensores públicos. No pueden prestarse, pues, para precisamente formalizar una defensa. Entonces, cuando se tiene esta agenda, ahí uno va entendiendo que las decisiones no son técnico-jurídicas, sino que más responden a una agenda de carácter político, de persecución. Doctor Poveda, más allá de los testimonios de la fuerza pública, de policías, por ejemplo, que seguramente estaban custodiando el edificio y que pueden decir, hubo manifestantes que entraron con piedras, con palos, con gasolina, etcétera, etcétera. Más allá de esos testimonios, ¿hay alguna prueba que sea lo suficientemente contundente, como un video o una fotografía de los señalados, en este caso como responsables del incendio de la Contraloría, como para determinar precisamente su responsabilidad o no? Y lo otro es, a mí hay algo que siempre me llamó la atención, doctor, y es que mientras el edificio se quemaba, había policías que estaban incluso hasta en las terrazas de la Contraloría. Entonces, ¿cómo entender eso? Y de paso lo primero, ¿no? El tema de las pruebas. Mire, cuando existe una identidad humana, identificación humana, yo realmente esperaba ver determinadas secuencias fotográficas o videográficas que identifiquen a estas personas. ¿Sabe dónde es identidad humana, Alexis? Cuando les aprenden. Si cuando están ya esposados, reducidos a la fuerza pública, obtienen la fotografía de su rostro y dicen que es el mismo. Sí, ya cuando están aprendidos, apresados, privados de su libertad, no hay ningún tipo de video que identifique que A estuvo quemando los registros, que B estuvo con la gasolina. O sea, no hay identidad humana cuando están apresados. Es evidente. Por lo tanto, no hay ese tipo de identificación o prueba que usted me refiere. Es bien complicado, le digo, el concurso ideal de delitos, porque establecen 3. ¿Cuáles son los elementos para que todo este grupo haya establecido en calidad de coautores? Es decir, había llamadas telefónicas, había mensajes de coordinación, porque dice de ser un ataque deliberado, es decir, planificado. ¿Dónde está el enlace? ¿Cuál era la persona que lideraba más o menos una organización criminal que se prestó para perjudicar o para destruir la Contraloría? Ningún elemento. Es más, hay personas que ni siquiera tenían teléfonos celulares. No se les encontró absolutamente nada. Y aquí simplemente es la palabra del policía con la presa. Dice, es que yo le olí con gasolina. Es decir, la ropa estaba olor a gasolina. Ese es el único elemento. Es que es una conjetura, un prejuicio. Pero como usted bien dice, Alexis, no hay ningún elemento que vincule un concurso ideal. Y en calidad de coautores, es decir, todos estuvieron haciendo algo en común, debidamente planificado y debidamente deliberado. Es decir, no existe en ninguna parte. Y es verdad lo que usted dice. Había policías al interior de la Contraloría, y no solamente policías uniformados, sino también policías vestidos de civil, porque precisamente los apresados les identifican a personas, y hay policías que dicen que sí, estuvieron vestidos de civil. Y ahí hay una declaración sobre ese tema que usted acaba de mencionar, doctor Poveda, de Salvador Quispe. Esa declaración de Salvador, en donde él menciona precisamente de que hay miembros de la fuerza pública vestidos de civil y que serían los responsables de lo sucedido, ¿es parte del proceso? ¿Ha sido tomada en cuenta o no? No. Existen las versiones de personas que están involucradas, de guardias de seguridad de la Contraloría, que ese día pidieron a la policía que no les abandonen, porque hay un primer momento, aproximadamente en la mañana, hasta las 11:55, que les aprenden a personas al interior de la Contraloría, les sacan a la Asamblea Nacional, privados de libertad, y ahí también existe exceso de la fuerza pública. Y luego, posteriormente, el incendio, a las 14:10 aproximadamente. Y ellos manifiestan esto, es decir, que había personal civil, pero que eran policías. ¿Esto qué? ¿Cómo se llama técnicamente? Infiltrados, pues lo que siempre hemos dicho, que dentro de las manifestaciones habían infiltrados, de inteligencia y contrainteligencia. Inclusive a una persona ahí les hicieron cargar juegos pirotécnicos y pólvora. Es eso lo que consta dentro de un expediente fiscal. Por eso es que yo me remito a los elementos, no a las conjeturas que dicen los medios, determinados medios, sino a lo que dice el expediente.
Y con ese tipo de elementos, lamentablemente, que son insuficientes para nuestro punto de vista, y más aún un delito tan grave, porque es grave, eso hay que evidenciar. Es que hay un tribunal que intenta condenar, sería 20 años. Y ahí hay una dicotomía, ellos están con medidas alternativas. Entonces, la situación, yo espero que ya en las futuras etapas, y sobre todo en la etapa de juicio, haya la imparcialidad suficiente, porque, repito, la actuación de Fiscalía totalmente desastrosa, sin ningún tipo de objetividad o lleno de conjeturas, y repetía lo mismo para todos. Y lo mismo hizo la juez, repetía todos los elementos políticos como que hubieran actuado en conjunto y al unísono, y eso nunca pasó. Doctor Poveda, en la información de prensa se recoge que la Contraloría habría indicado que este juicio estará restringido el acceso a quienes no sean partes procesales y será de forma reservada. ¿Por qué tiene que hacerse de forma reservada? Bueno, porque se sostiene de que es un delito contra la administración pública y que tiene reserva. Es decir, esa es la única situación, que evidentemente sí lo hay, descripción del Código Orgánico Integral Penal, pero que debería transparentarse, ¿no? Por el bien de la ciudadanía. Lamentablemente, a veces la reserva resulta opacidad, al igual que la Contraloría. Es decir, aquí es un dueto, ¿no? Fiscalía, Contraloría, y se une también la jueza. Precisamente fue una audiencia bastante, no digo compleja en lo técnico, porque realmente Fiscalía no tenía ningún elemento, pero que sin embargo resulta compleja cuando hay intereses que no respetan la independencia judicial y peor aún la objetividad de Fiscalía. Ahora, si este caso se ha vuelto político, doctor Poveda, ¿a quién beneficia? ¿Le beneficia al gobierno para un poco sustentar la teoría que ha manejado y justificar así todos los ataques que se dieron en el marco de las protestas de octubre de 2019? ¿Significa una represalia por la presentación del informe de la Comisión de la Verdad? ¿A quién beneficia? Bueno, podría beneficiar a prima facie a una entidad gubernamental que está en el Estado ecuatoriano, pero yo creo que es momentáneo. Y ya por la experiencia que tenemos de 2 décadas y media en este tipo de situaciones, es momentáneo, porque luego terminan siendo de inocencia, terminan también siendo amnistiados, y evidentemente esto simplemente es algo pero muy efímero. No creo que esto pueda perdurar en el tiempo. Doctor, otra cosa que a mí me llama la atención, porque digo, en este proceso que ha pasado tanto tiempo y sobre lo cual va a ser cada vez más difícil que se encuentren, digamos, las pruebas suficientes y lo contundentes del caso como para poder sancionar a los responsables. Así como me llama la atención que mientras el edificio se quemaba había policías y había gente que rondaba en la parte superior de los edificios, me sorprende que la Policía Nacional y las Fuerzas Armadas, que custodiaron muy bien otros predios públicos, como por ejemplo Carondelet, o como por ejemplo la misma Asamblea Nacional, en donde los indígenas ingresaron, pero salieron de inmediato porque la policía tomó control del edificio. ¿Por qué la Contraloría quedó totalmente desguarnecida? ¿Por qué la Contraloría no fue lo suficientemente resguardada, tomando en cuenta que habrían tenido informes de inteligencia, policía y Fuerzas Armadas, semanas atrás, de que la Contraloría era uno de los grandes objetivos de estos terroristas que querían incendiar Quito? ¿Por qué no protegieron la Contraloría? ¿O es que también nosotros, siendo mal pensados como esos han sido siempre y se han encargado a través de esos malos pensamientos de acusar y de señalar con el dedo sin prueba alguna? Así lo hacía Roldán, así lo hizo María Paula Romo, así lo hace el propio Lenín Moreno. ¿Por qué no podemos pensar que se trató de un autoatentado? Yo coincido con usted, Alexis, en la última afirmación. Es decir, ¿a quién pudo haber beneficiado para precisamente destruir una protesta social? Y es lo que ocurrió, es decir, esa es la dinámica que ocurre dentro de las protestas sociales y que no está debidamente investigada. Por ese motivo es que nosotros, como CONAIE y Acción de Víctimas Inocencia Tucumí, pedimos la desclasificación de información. Pero como ocurre siempre en el país, tal vez se conocerá a la década, 2 décadas, porque eso siempre ocurre, y ya cuando la situación haya pasado, pero siempre tiene espacio la verdad en una memoria histórica. Y lo que usted manifiesta es también real. ¿Sí? Cuando uno defiende este tipo de cosas, tiene que alinearse a los elementos que tiene dentro de la investigación. Precisamente las versiones de los guardias son fundamentales, guardias de la Contraloría, que dice que el día anterior ya había este tipo de insinuaciones que querían tomarse la Contraloría.
Es más, que determinadas personas intentaron ya ingresar. Eso lo transmitieron a la policía. Cuando ya les aprenden a estas 27 personas, queda totalmente desprotegido la Contraloría solamente con los guardias de seguridad. Y uno de ellos le pide, se acerca a un oficial de la Policía Nacional en la asamblea y le dice, mire, ¿por qué nos dejan solos? Y queda totalmente desguarnecido. Y ahí a las 14 horas aproximadamente empieza la quema de la Contraloría. Esto es un asunto evidentemente que podría obedecer a un tema muy deliberado, muy pensado para desprestigiar la protesta, pero también qué documentos se queman, y esto es algo muy interesante. La Fiscalía dice que ha logrado establecer elementos de destrucción de documentos públicos. Dentro del juicio que tuvimos, más que del juicio de la audiencia que tuvimos, la pregunta es, ¿qué es lo que demostraron? ¿Cuáles fueron los documentos que se destrozaron, que se aniquilaron, que se quemaron? Fiscalía en ningún momento hizo una experticia, es decir, un inventario, porque si yo destruyo bienes públicos, lo menos que puedo hacer es demostrar que es un bien público, que está bajo mi custodia y que estos son un índice concreto de los documentos que destruí. No tenemos ese tipo de elementos. ¿A quién pudo haber beneficiado en determinadas maneras con la destrucción de esos documentos? ¿Qué es lo que hace la Contraloría? Es un juez de cuentas que establece responsabilidades administrativas, civiles y hasta penales, aunque ahora ya no sea vinculante para el ejercicio de la acción penal. Pero hay personas que de pronto se beneficiaron. Así que hay intereses detrás de esta acción y que precisamente no fueron, y lo digo de manera categórica, a quienes hoy intentan culpar como un chivo expiatorio, porque es más un chivo expiatorio. Es decir, el delito no solamente se hace por acción, Alexis, sino también por omisión. ¿Por qué no están involucrados los policías? Y aquí viene un asunto también metodológico y que no me voy a cansar de repetir. Si está involucrado una entidad policial, ¿quiénes realizan las experticias? La misma policía. Hay monopolio de experticia. Ojalá esto cambie en algún momento. Y esto inclusive con los sucesos de octubre. Si la misma policía investiga, la misma policía apresa, la misma policía indaga, hace experticias. Y a través de los testimonios de la policía, condenan a la gente. Esa es una realidad procesal que ojalá cambie. Ojalá cambie. Doctor Poveda, ¿cuál es la posición, si usted la conoce, de la CONAIE respecto a este juicio, tomando en cuenta que esta protesta fue precisamente motivada por integrantes de la Confederación de Nacionalidades Indígenas, por un lado? Por otro, según ha dicho el fiscal del caso, hay un parte policial que hace relación a un análisis telefónico donde se habrían logrado materializar algunas conversaciones de WhatsApp, la creación de varios grupos, entre ellos algunos con el nombre de reivindicación o de reivindicando la juventud, levantamiento indígena, rumbaquito, etcétera, 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 en los que se supone se darían conversaciones para atentar contra la Contraloría. ¿Es así? No, habría que preguntar al doctor Toinga cuáles son los elementos que él tuvo, ¿no? Porque se dedicó a leer todo el dictamen. O sea, cuando la audiencia dice que es oral, se dedicó a leer más de un día y medio. Los mismos elementos para todos. Entonces, no coincido con ese criterio del doctor Toinga. Y el otro tema, obviamente, la CONAIE responde a través de ejercicios prácticos. Precisamente nosotros representamos la defensa de una de las personas como CONAIE. Es decir, estamos defendiendo este tipo de situaciones y reivindicando de que hay una criminalización de la protesta social y lamentablemente un linchamiento mediático totalmente severo, totalmente de una esfera de escarnio público. O sea, inculpan situaciones cuando no tienen ningún tipo de elemento. Por eso es que yo les emplazo, leyeron el expediente fiscal, si no leen, ¿por qué aseveran? Entonces hay cosas que caen en el tema de la conjetura y del prejuicio, lamentablemente. Y esto, obviamente, inclusive de los delitos, porque dice, claro, los delincuentes, los terroristas. Yo debo manifestarles que no hay sentencia que haya catalogado esa calidad a los dirigentes indígenas. Y que los dirigentes indígenas, cada uno de ellos, Jaime Vargas, Leonidas Issa, tiene más de 8 investigaciones previas. Pregunte a usted si la demanda de lesa humanidad, la denuncia de forma específica que presentamos en octubre del año 2020, por lo menos ha abocado conocimiento a la Fiscalía. Ninguna. Pregunte si es que ya la Defensoría del Pueblo tiene ya un camino de investigación por parte de la Fiscalía. Tengo entendido que hasta la presente fecha, ninguna. Es decir, ¿por qué se quejan de los supuestos terroristas, de los supuestos vándalos, cuando sí tienen investigaciones, hasta por la supuesta destrucción de un monumento público? ¿Y cuántas investigaciones tiene el otro lado? Ninguna. Esa es la fiscalía selectiva que nosotros venimos aseverando, y no solamente con esos casos, también con otros casos de connotación nacional e internacional.
Esa fiscalía selectiva, doctor Poveda, ¿le genera algún tipo de expectativa a usted con respecto de lo que debería suceder en las investigaciones a partir de la publicación del informe de la Comisión para la Verdad, o no? ¿O no podemos esperar absolutamente nada de esta fiscalía? Ninguna, Alexis. Por eso es que la hoja de ruta de la CONAIE siempre fue de que, como no va a existir respuesta, planteemos un tema de jurisdicción universal. Ojalá la Defensoría del Pueblo también vaya pensando en lo mismo. Si coincida con nuestro criterio, porque nosotros hemos esperado. Ni siquiera debieron haber esperado el informe, ni la denuncia del Defensor del Pueblo, ni de la CONAIE, Alexis, porque eran hechos evidentes. La Fiscalía tiene la titularidad de la acción penal pública. A ustedes les consta, pues cuando leen un portal digital algún tema, inician nomás y aviso a la investigación, es rapidísimo. Pero cuando les acontece este tipo de situaciones con muertes violentas, hasta la presente fecha, ni siquiera una formulación de cargos. Al contrario, tratan de tergiversar, de establecer situaciones desde los informes médicos legales, desde las autopsias. Por ahí tratan de inducir. Por lo tanto, sí, yo asevero, Alexis, por la práctica, por la experiencia de estos años, que es una justicia totalmente selectiva. También tiene una agenda política, lamentablemente, y no una agenda de reivindicación de justicia. Doctor Poveda, ¿ya se conoce cuándo se va a integrar el tribunal de juzgamiento en este caso y cuándo ya se va a dar la audiencia de juicio como tal? No, porque todavía no nos han comunicado, nos han notificado por escrito la resolución de la jueza, ya tomó de forma oral. Por eso digo, fue un asunto bastante prolijo, 72 horas, 27 procesados, sin ningún tipo de análisis. Me imagino que lo harán en los próximos días, ¿no? Y ya luego se conformará el tribunal respectivo, en donde esperamos de que haya imparcialidad y que al menos los jueces o juezas tengan y estén a la altura de las circunstancias y no a la altura de una agenda político-electoral. ¿Existe la posibilidad, doctor Poveda, de que los procesados o a los procesados se les cambie la medida cautelar que tienen ahora, tomando en cuenta que el delito, como usted señaló, es muy grave, implica 20 años de prisión? No, porque ratificaron las mismas medidas. Esta es la situación, o sea, no quiero perjudicar los intereses de los procesados, pero ¿cómo usted entiende que un delito tan grave tenga medidas alternativas? No estoy tachando ese tema, pero es la incongruencia, porque ¿por qué conocen que no hay elementos de convicción y que en cualquier momento esto puede caer si la responsabilidad puede venir hacia la jueza y hacia la fiscalía? Sí, el fiscal debe ser muy consciente de las cosas que ha hecho, que es un fiscal que no solamente ha estado involucrado en este tema. Yo lo conozco muy bien, también estuve involucrado en el tema Sáenz, por cierto. Doctor Poveda, ¿tiene algo que ver el hecho de que han pasado ya 16 meses desde los acontecimientos de octubre y la Contraloría sigue tal cual días después de las protestas? Es decir, el edificio está ahí botado, no hay ningún intento, ni mueven un dedo por tratar de refaccionarlo, de reparar el edificio. ¿Tiene algo que ver con este proceso judicial? Es decir, ¿hay algún impedimento para que eso ocurra? ¿O es la desidia simplemente de quién es titular de la Contraloría de dejar el edificio ahí quemado? Algún tipo de impedimento legal ninguno, porque se realizaron ya las inspecciones, los reconocimientos del lugar de los hechos, la explotación de cámaras de video, es decir, no tiene ningún tipo de impedimento, es más una desidia. Es decir, no es de que nosotros vamos a ir in situ a revisar nuevamente, se hizo inclusive reconstrucción de los hechos. Por lo tanto, no hay ningún tipo de impedimento y ya es una situación ya interna de gestión pública del titular, más que de la justicia. La justicia ya, al menos dentro de lo que es recabar evidencias, lo hizo en su debido momento. Entonces no tiene ningún impedimento legal, Alexis. Doctor Poveda, ¿existe la posibilidad de que ya en la audiencia de juicio como tal, con el tribunal que se designe, este tribunal pueda decidir el sobreseimiento de los procesados? Bueno, esta era la etapa para el sobreseimiento. Ya después vendrá si es que emiten una sentencia condenatoria o sentencia absolutoria que ratifica la inocencia de los procesados. Pero le digo, técnicamente es bien complejo, es decir, un concurso ideal de 3 delitos tan graves. Cuando yo le podría decir que si es que nos vamos por sabotaje, ellos fueron apresados antes de la destrucción pública, ellos no participaron, no hay ningún elemento. Paralización de servicio público, no trabajaron. Entonces, ¿cómo va a argumentar la fiscalía? Es cuesta arriba por la fiscalía técnicamente, pero eso se piensa cuando uno tiene una óptica técnico-jurídica, pero cuando uno tiene una óptica política, todo puede pasar. Por lo tanto, no nos extraña. Por eso es que yo siempre hago un llamado a la independencia
interna y externa de los jueces que estén a la altura de las circunstancias y que luego no esperemos que haya las amnistías, los indultos, las nulidades, porque ya tenemos bien conocido ya durante toda esta época que hemos tenido que defender casos similares. Muy bien, 8 de la mañana con 5 minutos. Le queremos agradecer muchísimo al doctor Carlos Poveda por haber aceptado la invitación a este diálogo para saber qué es lo que ocurre con este proceso que nuevamente vuelve a la opinión pública. Tiene que ver con las personas que serían señaladas como responsables del incendio en la Contraloría. Vamos a ver qué es lo que ocurre en los próximos días también. Gracias, doctor, muy amable. Gracias, Lacey Liceña, muy gentil, buenos días. Muchísimas gracias al doctor Carlos Poveda, como siempre, por su gentileza. El doctor Carlos Poveda, jurista, ha estado con nosotros hablando sobre este llamado a juicio a los procesados por el supuesto incendio de la Contraloría. 8 con 6 minutos ya, tiempo de una pequeñísima pausa. Regresamos para continuar con más entrevistas.